Hola a todas y a todos, sean bienvenidos a un video más a mi canal. En el video de hoy hablaré sobre el proceso de Franz Kafka. Este video estará en la sección de mi canal llamada Libros Recomendados, la cual inauguré con el libro Rebelión en la Granja, que si no lo has visto te estará apareciendo de este lado. Esta sección nace, como ya lo había comentado, con la finalidad de fomentar la lectura. Pero, si no has leído el libro o si ya lo leíste, pero quieres saber de qué se trata este libro, bueno, pues quédate a ver este video. Antes de comenzar de lleno en la trama del libro, tenemos que saber quién es Franz Kafka, que es el autor del libro. Bueno, Franz Kafka fue un escritor que nació en Praga, Chequia, el 3 de julio de 1883. Falleció el 3 de junio de 1924 en Kirling, Austria, con lo que sus obras y cuentos fueron escritos en el idioma alemán. Sus obras más destacadas son El Proceso, libro del cual hablaré hoy, El Castillo, La Metamorfosis, En la colonia penitenciaria y Un artista del hambre. Una vez que entendemos el contexto de que nace en el siglo XIX, nace en el siglo XIX y muere a principios del siglo XX, y que su zona de nacimiento y muerte nos lleva a ver que fue en la Europa que ahora es Alemania, podemos ahora sí proceder a explicar o dar un breve resumen del libro, teniendo en cuenta que él tuvo una vida en Europa y que escribió todo en alemán, que es importante a veces para entender las obras. Bueno, pues el libro comienza con Joseph K., que era un gerente del banco de la ciudad, lo que nos lleva a asumir que era una persona preparada. Pero ¿qué pasa con Joseph K.? El libro comienza cuando dos hombres uniformados llegan a su departamento y lo esperan fuera de su cuarto. Cuando sale, se da cuenta que no le llevaron el desayuno como era costumbre, y se da cuenta que su desayuno se lo estaban merendando los hombres que lo van a visitar. ¿Cuál era el motivo de esa visita? Le comunican a Joseph K. que ha sido declarado presunto culpable, con lo cual se ha iniciado una investigación judicial para determinar si es culpable o no. Entonces le hacen una serie de cuestionamientos en los cuales el impactado no sabe muy bien cómo llevar la situación y se le nota indignado. Cuando es el momento de ir a su primera audiencia, es decir, presentarse a los tribunales para declarar, llega tarde, porque nunca le explican en dónde están los tribunales, solo le dijeron que estaban en los suburbios. Y cuando llega a una vecindad donde tiene que ir preguntando casa por casa, hasta que llega al lugar del tribunal, muy escondido y sin realmente un lugar cierto de dónde era. Cuando llega, el juez que iba a escuchar su declaración le dice que no es su responsabilidad escucharlo, puesto que llegó tarde. Sin embargo, lo iba a hacer por esa única ocasión. Joseph K. en esa audiencia se comporta muy arrogantemente, porque él dice que él es inocente y no tiene razón de ser que lo hayan culpado por ningún motivo. El juez permanece tranquilo y él, exasperado, empieza con su lenguaje a insultar al tribunal, al sistema judicial. Cuando termina de hablar, se da cuenta que todos los que parecían audiencia o personas comunes también eran parte del mismo sistema judicial, con lo cual él solo renuncia a seguir haciendo sus declaraciones, que es una parte del proceso judicial que nos dicen en este libro que es importante. Pero
Entonces, con esta primera audiencia que tuvo tarde, y además se comporta de manera arrogante, porque él no entiende por qué lo enjuiciaron, en algún momento llega su tío a visitarlo al banco, y le dice que si los rumores que él había escuchado son ciertos, que si él realmente había sido declarado presunto culpable. Y él le dice que sí, que si eran ciertos los rumores. Su tío, indignadísimo, le dice que lo acompañe, que él lo va a contactar con un abogado. Y van con un abogado a su casa, y este abogado estaba enfermo. Sin embargo, solo por el tío que fue a visitarlo, que era amigo del abogado, decide ayudarlo en su proceso. Sin embargo, Joseph K. poco a poco se da cuenta que no hay muchos avances en su juicio, y el abogado que contrató realmente no da resultados. Entonces, poco a poco, su trabajo va mermando, también su mente, porque no deja de pensar en el juicio, un juicio donde ni siquiera le han dicho de qué es posible culpable. Y el abogado y otros presuntos culpables le explican que si la autoridad judicial lo declara presunto culpable e inicia una carpeta de investigación, la mayoría de las veces o casi siempre es porque es culpable, nada más porque no empieza la autoridad judicial. Y que realmente es muy complicado o son casos únicos cuando se absuelve a los presuntos culpables. Lo que él pudiera lograr es que la pena la vaya trazando, o que sea una libertad a medias, lo cual lo lleva todavía a pensar y pensar y pensar, y pasan los meses y nomás no se da una resolución a su caso. Pero a lo largo del libro nunca se menciona y nunca se da un indicio de qué lo estaban culpando. Nunca supimos por qué Joseph K. fue objeto de una investigación judicial. Sin embargo, lo más triste de este libro es el final, cuando llegan los dos hombres que lo habían visitado por vez primera en su departamento. En una noche lo sacan de su casa, va caminando, y Joseph K. tenía ya muy aceptado que él posiblemente era culpable. ¿De qué? No sabemos. ¿Lo sabía K? Tampoco sabemos. Pero en un lugar se hinca, recarga su cabeza en una piedra, me parece, o se pone en una posición que permite a los hombres asesinarlo. Y así es como termina el proceso de Franz Kafka. Creo que no hace falta realmente ser un experto en el derecho para saber que cuando se te acusa de algo, primero que nada, tienen que decirte de qué te están acusando. Y en segunda, te tienen que probar que de lo que te acusan es cierto. Y es que en este libro claramente se viola la presunción de inocencia, porque al final lo terminan inculpando y lo terminan asesinando, sin que él ni siquiera supiera de qué lo estaban culpando. Entonces, si a alguien le interesa este libro, lo invito a que lo lea. Es interesante y poco a poco puedes ir viviendo la angustia que Kay o Joseph K. podía sentir en este proceso incierto, y que pues al final, de tanto tiempo que pasa, aceptes que tu destino es la muerte, solo porque la autoridad judicial piensa que eres culpable, pero nunca te dice qué cometiste, qué hiciste, eres culpable de qué. Si te gustó el video, te invito a que le des like, lo compartas con las personas que creas que les pueda interesar, y que me comentes aquí abajo qué te pareció esta reseña, o si te gustaría que hiciera un análisis a profundidad, ahora sí, de los elementos jurídicos, es decir, si quieres que lo analice con lo que el derecho nos dice. Y por favor, suscríbete si no lo has hecho, que es gratis y me apoyas muchísimo. O también me puedes comentar qué otro libro te gustaría que trajera al canal. Sin nada más que agregar, nos vemos hasta la próxima.